Vamos a tener, no lo dudo, así como hemos tenido un premio Nobel de literatura, podemos tener un premio Nobel de ciencia. Estuve un tiempo en que no me hallaba en la biología hasta que ingresé al Museo de Historia Natural, ¿no? Siendo estudiante de pregrado. Hay que cambiarles un poquito el chip a los niños, de creer que la mejor serpiente es la serpiente muerta, o de creer que si ven a un anfibio lo primero que hay que hacer es tirarle una piedra. Entonces, que no es así, ¿no? Que son parte de nosotros, han estado incluso antes que nosotros. Hola amigos, bienvenidos a Soy San Marcos, un programa de casos de éxito de los sanmarquinos del Perú y el mundo. En nuestro primer programa tenemos al doctor César Aguilar. Bienvenido, además quien es jefe del Departamento de Herpetología del Museo de Historia Natural. Bienvenido a Soy San Marcos, doctor. Queremos contarles que el doctor pasó de ser voluntario de este departamento justamente a hoy ocupar la jefatura. Primero queremos contarles que el profesor realizó su pregrado y su posgrado también de maestría aquí. Su doctorado lo hizo en Estados Unidos. Además es un estudioso de la conservación de anfibios y reptiles. Así es. Bien, claro que sí. Primero nos tiene que contar su paso por San Marcos. Comenzó en el pregrado. Cuéntenos, ¿por qué decidió estudiar en San Marcos? Decidí estudiar en San Marcos porque era una universidad de prestigio a nivel nacional. Es una universidad que también justamente da acceso a personas con pocos recursos, como era mi caso en el momento en que yo era postulante. Y también porque mi papá había estudiado en San Marcos, ¿no? Mi papá estudió letras y mi papá siempre me hablaba de sus profesores, por ejemplo, como Jorge Basadre, también Arguedas, también, justo cuando él ya se estaba retirando, también Arguedas empezó a enseñar. Entonces, esos relatos de mi papá me hacían estimular, pensar de que yo también podía estudiar en San Marcos. Y cuéntenos, ¿por qué biología? ¿Cómo nació esa pasión? Me interesaba en verdad la medicina, pero era bien competitivo como es ahora y no alcancé el puntaje. Entonces dije, bueno, me gusta esa área de la ciencia, una área que es de ciencias de la vida. Entonces dije, voy a probar con biología. Entonces ingresé a biología en la segunda oportunidad y ahí me quedé. Estuve un tiempo en que no me hallaba en la biología hasta que ingresé al Museo de Historia Natural, ¿no? Siendo estudiante de pregrado. ¿Usted se imaginaba estudiar estos, como son los reptiles, los anfibios? ¿Lo tenía pensado en mente o fue como para probar, para ver qué es lo que le gustaba? Me interesaba la zoología en general, o sea, ya desde que era estudiante de pregrado me interesaba los animales y cuando ingresé al museo fue la oportunidad de pertenecer a un departamento. Y en verdad los anfibios y reptiles me interesaba como me podía interesar cualquier otro grupo de animales. Pero estando ahí fue que llegaron investigadores extranjeros, era la conversación entre los docentes que estaban ahí o los investigadores que tenían más experiencia. Y esas conversaciones, mientras yo era voluntario, mientras limpiaba los frascos, escuchaba ahí, ¿no? Me interesaban los temas que hablaban, por ejemplo, sobre las relaciones de parentesco evolutivas, los viajes que se hacían, las especies nuevas que se encontraban, y todo eso era muy interesante, ¿no? Y eso hacía más que yo me quedara más en el departamento. Fue un momento decisivo. ¿Recuerda alguna etapa o alguna conversación con algún mentor o profesor del Museo de Historia Natural o en este caso de la Facultad de Ciencias Biológicas? Sí. Tuve dos colegas, ahora son mis colegas, en ese tiempo mi primer asesor fue el doctor Víctor Pacheco, y justo con él yo salí a hacer trabajo de campo. Yo le acompañé a colectar pequeños mamíferos, ¿no? Siendo herpetólogo, ¿no? Siendo un estudioso de los anfibios y reptiles. Pero él también, ¿no? Las conversaciones que él tenía con nosotros, con los que lo estábamos acompañando al campo, fue muy interesante. Y después él fue mi asesor de tesis de licenciatura, ¿no? Entonces siendo él un estudioso de los mamíferos, me ayudó a hacer mi tesis de licenciatura, que era sobre renacuajos de anfibios, ¿no?
Y después para mi maestría y lo hice con quien me asesoró fue el profesor Nils Valencia, el actual director del museo. Y él, siendo ecólogo, también me apoyó en mi estudio, que era más de sistemática. Es una rama muy distinta, con métodos muy distintos, pero aún así él conocía digamos, de elementos básicos con los cuales me podía apoyar, ¿no? Y obviamente me apoyé también de otros colegas herpetólogos que visitaban el departamento de herpetología. Cuando usted ingresó al Museo de Historia Natural como voluntario, ¿se imaginó llegar hoy en día a ocupar la jefatura? No me imaginé, porque yo lo veía como un camino bastante largo. Primero había que ser profesor permanente, yo ni siquiera era docente. Después se presentó la oportunidad para ser jefe de práctica, ¿no? Te hablo del comienzo de la década del 2000. Y ahí estuve como 7 años contratado. Yo sabía que no podía hacer si hacía un posgrado afuera, que esa era mi intención, ya tenía que dejar la universidad. Y en eso se presentó la segunda oportunidad, después de 7 años de tener una posición permanente como profesor auxiliar. Entonces, ni bien opté, gané la vacante, ya pude pedir mi licencia para hacer un doctorado. Perfecto. Y salió de San Marcos, por primera vez se fue a Estados Unidos, digamos, a cambiar de casa de estudios. Cuéntenos un poco de esa aventura científica también. Tiene mucho que ver el Museo de Historia Natural también. Mientras hacía mi maestría, hice publicaciones y en un congreso en Cuba, latinoamericano en Cuba, conocí a quien fue mi asesor del doctorado. Entonces a él le interesaba un grupo de lagartijas de Sudamérica, y justo lo que le faltaba era alguien que en Perú pudiera abordar las investigaciones que él estaba haciendo a nivel de Sudamérica con ese grupo de lagartijas. Entonces se dio la oportunidad ahí, pero yo lo busqué y le dije si estaba interesado. Entonces ahí empezó, poco a poco apliqué, él me ayudó bastante para que yo pudiera ingresar a la universidad, se llama Brigham Young, que está en Utah, y ahí hice mi doctorado. Y fue muy interesante. Quizás una anécdota que puedo contar era que cuando estaba de estudiante de pregrado, ya en mis últimos años, yo iba al campo con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, y a veces yo perdía clases. Algunos profesores no veían muy bien que yo perdiera clases, otros sí me apoyaban, pero en estos viajes que yo hacía a diferentes partes del Perú, uno o varios ocurrieron en la Amazonía. Entonces ahí pude conocer dónde estaban los anfibios, porque había que ir de noche. Entonces estaban unos en el suelo, otros más o menos a la altura de tus ojos, otros estaban como a la altura de la copa de los árboles. No todos aparecían a la misma hora, había que reconocer los cantos. Y eso fue una experiencia muy enriquecedora. ¿Lo hizo solo o con un grupo de amigos? Con un grupo de investigadores del Departamento de Herpetología. Y después, cuando yo hice mi doctorado, tuve la oportunidad de ir al sudeste asiático, el equivalente de la Amazonía en Malasia y Tailandia. Y ahí también salimos en la noche a buscar anfibios. Habían colegas de Estados Unidos, incluso había un colega de Malasia que se sorprendía cómo yo encontraba las ranas de forma muy fácil. Para mí era mirar donde yo veía cuando era estudiante de pregrado dónde estaban las ranas en la Amazonía de Perú. Entonces yo miraba, agarraba y en una noche cogí 5 veces más que el resto de mis acompañantes. Y era porque los anfibios, si bien eran distintos, tenían el mismo nicho ecológico en esa selva tropical, igual a la selva tropical que está en la Amazonía. Entonces esa fue una experiencia para mí muy interesante, quizás una de mis mejores experiencias como biólogo. Perfecto, profesor. Y haber salido de Perú, de San Marcos, ¿no lo hizo desear cambiar de institución? Porque ha tenido su pregrado, su posgrado, sus prácticas y su carrera como docente aquí.
Sí, lo pensé, pero también ocurrieron, digamos, experiencias familiares que me hicieron regresar, ¿no? Una de ellas es que falleció mi hermano y me tuve que ocupar de las cosas que él, de sus propiedades, de los bienes, y ahí me quedé. Entonces, me quedé en Perú y después, me reincorporé como docente en la Universidad de San Marcos. Y me di cuenta que era muy distinto al San Marcos que cuando yo hice la maestría y muy distinto al San Marcos cuando yo era estudiante de pregrado. Entonces ahora habían grupos de investigación, había financiamiento para la investigación, más de lo que había antes. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2017, cuando yo regreso a Perú después de haber hecho mi doctorado. Entonces me reincorporo. Y ahí comienzo a entender muy bien cómo era ahora la realidad de la universidad en lo concerniente a investigación. Y justo ese año coincide, también asumió la jefatura en el Departamento de Herpetología. Así es. Asumí la jefatura del Departamento de Herpetología y para mí como que era un paso más de algo que yo ya estaba haciendo antes, ¿no? Siempre yo había trabajado cuidando la colección del departamento y y va a seguir siendo todo un reto mantener una colección científica. Y yo agradezco en verdad los fondos que da la universidad para de ahí poder usar y poder mantener la colección. No es algo sencillo. Necesito del apoyo de muchas personas, el apoyo en particular de Esther Salazar, y para mantener esa colección. Y eso da frutos. Justamente una última publicación que hicimos tuvo que ver con revisar el material que había en la colección del Departamento de Herpetología. Si ese material se hubiera malogrado, si hubiera entrado ya sea hongos, se hubiera desecado, entonces no hubiera sido mucho más difícil la investigación. Claro, el Museo de Historia Natural cumple un rol muy importante. Además, recuerdo el Día de las Colecciones que ustedes muestran y además difunden y también hacen participar a los niños. Exactamente, sí. Entonces hacemos talleres también a los niños. ¿Por qué es importante acercar la ciencia, digamos, a la juventud? Yo lo he visto, recuerdo un taller en el último día de colecciones, mostrando con plastilina, haciéndoles entender que es importante conservar, proteger también a estos reptiles y anfibios. Sí, es importante porque hay que cambiarles un poquito el chip a los niños de creer que la mejor serpiente es la serpiente muerta, o de creer que si ven a un anfibio lo primero que hay que hacer es tirarle una piedra. Entonces, que no es así, ¿no? Que son parte de nosotros, han estado incluso antes que nosotros y que debemos considerarlos como parte de nuestro ambiente y protegerlos. Que ellos también, así como nosotros tenemos una historia, estos animales también tienen una historia, ¿no? Y de muchos años. Nosotros podemos tener una historia de miles de años, estos animales tienen historias de millones de años. ¿Cómo le gustaría que recuerden sus amigos, sus colegas, su trabajo en el Museo de Historia Natural? Hablamos del Departamento de Herpetología. ¿Cuál sería su legado allí? Quizás dos aspectos. Uno es que voy a dejar o intento dejar una colección científica mejor de la que yo recibí, ordenada, bien mantenida, cuidada. Y dos es mi énfasis en la investigación. Entonces, los estudiantes que van a ir ahí van a ir para hacer investigación y enseñarles a hacer investigación, que ellos se conozcan también si pueden hacer investigación y hacerles ver ese aspecto de la ciencia que es bien interesante, que es publicar. Que sepan que una cosa es lo que nosotros decimos, escribimos, y otra cosa es lo que es aceptado por la comunidad científica. De presentar un manuscrito para que sea revisado por personas que a veces ni conocemos, pero que son expertos y que a veces nos van a decir cosas que de repente no nos gustan, pero así es la ciencia, ¿no? Entonces, esa parte de ese criterio que debe tener todo investigador, creo que es algo que trato de fomentar, ¿no? Y también de apoyar a mis tesistas
en la medida de lo posible, con los recursos que tengo, que me da la universidad, quiero decir, apoyar en sus tesis y en sus publicaciones. ¿Qué consejo le daría entonces a los sanmarquinos de pregrado que quieren seguir el camino de la investigación? Yo les diría que la universidad está en mejores condiciones de las que estaba cuando yo era estudiante de pregrado. Que si la universidad, independientemente de quién entre en la gestión, se mantiene así el apoyo a la investigación, vamos a tener, no lo dudo, así como hemos tenido un premio Nobel de literatura, podemos tener un premio Nobel de ciencia. Entonces, si se mantienen esas condiciones a largo plazo, estamos dando las condiciones para estudiantes que son muy inteligentes. Yo conozco estudiantes muy inteligentes, pero que a veces se chocan con el techo, ¿no? De que no tenemos muchos recursos para investigación. Pero estamos en un nivel muy bueno ahora, pero ahí podemos mejorar, ¿no? Pero estas son condiciones que vamos a alcanzar a largo plazo para que estudiantes aquí podamos hacer más ciencia y ciencia de mejor calidad y ciencia que alguna vez, repito, quizás podamos llegar a tener un premio Nobel de ciencia. Claro, porque todos somos capaces y además todos los sanmarquinos tienen esa identidad también, además. Así es, que el sanmarquino es perseverante, ¿no? A pesar de a veces de las circunstancias, de las condiciones, es perseverante. Perfecto, profesor. Entonces ya vamos llegando a la parte final. Me gustaría que usted deje un mensaje a toda la comunidad sanmarquina científica, tal vez, de animarse a continuar estas investigaciones que usted está liderando también, como su última publicación, si nos puede contar brevemente para ya luego finalizar. Ajá. Esta publicación es interesante porque ha sido una coordinación, un esfuerzo entre instituciones internacionales. Hay 2 universidades de Estados Unidos y 2 universidades nacionales. También ha sido un esfuerzo de colaboración entre 2 universidades nacionales, ¿no? La Universidad de San Agustín y la Universidad de San Marcos. Y dentro de San Marcos ha sido un esfuerzo entre la Facultad de Biología y el Museo de Historia Natural. Entonces, esa cooperación es muy importante, ¿no? Para hacer publicaciones de calidad, publicaciones que tienen impacto y quizás mi mensaje es que se mantenga ese apoyo a la ciencia y que mejore, ¿no? Esa gestión para mejorar a la ciencia va a tener frutos de aquí a quizás 10 años, 20 años y vamos quizás ser orgullosos de decir que de aquí, de la San Marcos, salió un premio Nobel. Perfecto, entonces llegamos a la parte final de nuestro programa Soy San Marcos. Hemos estado con el docente investigador César Aguilar, además reconocido este año 2025 por CONCITEC. Muchas gracias.